A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, y a todos los que nos ven a través de este programa de televisión, a través de las redes sociales. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, esperando en Dios que hayan tenido una buena semana. Así también nosotros, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, está nuevamente con una interesante meditación, a la cual los invitamos a poder participar y a poderla ver, para poder compartirla igual, para que la palabra de Dios, querido, a todos los que nos escuchan, nos ven, propague y se propague, que esa es la intención del Evangelio precisamente. Así que para ya comenzar, primero que todo vamos a dar el saludo a nuestro pastor desde la región metropolitana, a quien invito ahora a poder saludar. Pastor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Estimados televidentes, un placer poder cooperar en la iglesia, por lo menos con las cosas que uno sabe y con las cosas que ha aprendido a través de los tiempos y que hoy día necesitamos que toda la sociedad pueda entenderla. Ese es el propósito de Dios, y también ustedes tienen sus propios conocimientos que también sería grato para nosotros poder escucharlo. Entonces esa es la invitación. Entonces ustedes compartan con nosotros y sigan nuestro programa. Que el Señor de paz los bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl. En la página de nuestra iglesia hay un nuevo estudio que está bastante interesante por esta... no se los quiero contar en realidad, me gustaría que lo pudieran ver ustedes en la página, pero está bastante bueno para que lo puedan leer. Y así también, si tienen alguna duda, iglesiasiglo21@gmail.com, ese es el correo electrónico al cual los puede escribir. Bueno, antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Potente Rey, ven, a ti elevamos la voz en gratitud, Padre glorioso y victorioso, ven y reina en nos, eterno Dios, Verbo encarnado, ven, de los ejércitos el Dios, defiéndenos, ven y bendícenos, prospera tu verdad, oh Dios de santidad, escúchanos, santificado Dios, ven, danos un limpio corazón, el guíase de nuestra voluntad, potente Espíritu, por la eternidad, sé tú con nos. Bien, estimados amigos, estimados televidentes, no sé si... Creo que deben haber pocas personas que no han salido alguna vez de su barrio, de su ciudad, y han visto cosas. Y bueno, cuando uno ya ha ido un par de veces a una ciudad o a un barrio, le parece conocerlo todo, ¿cierto? Entonces, yo conocí una situación, ¿no es cierto?, que me tocó conocerla, me tocó que me la explicara,
de una persona conocida, que ya es la tercera o cuarta vez que lo enviamos a Los Ángeles, me parece que tal, no me acuerdo bien. El fondo de la historia es la que a mí me interesa. Bueno, el hecho que él al parecer iba por una calle determinada, ¿no? Esto con una señora con una guaguita en brazos, un niño más bien en brazos. Entonces se acercó a él y le dijo: señor, dígame por favor, ¿dónde está el hospital? Entonces, lo que le pasaba a la persona es: bueno, yo he estado tantas veces, he pasado por ahí, por el hospital, porque me tengo que dejar luego, pero no sé, no puedo explicarle que en el nombre de la calle, ninguna de esas cosas, solamente que lo conozco. Entonces, la pregunta ahora, al tomar ese ejemplo, ¿no? ¿De qué le sirve eso a la persona que va a un hospital para que atiendan a un hijo que a lo mejor puede estar hasta cerca de la muerte? Porque nosotros, los hijos de Dios, que caminamos en el mundo de Dios, ¿no es cierto? También la muerte nos circunda, ¿no? Y no me refiero a la muerte física, sino que me refiero a la muerte espiritual. Cuando uno no cumple con la voluntad de Dios, obviamente está expuesto a la muerte espiritual, entonces, a tomar un camino que no es el correcto, y eso indudablemente va a provocar algunas consecuencias para tal persona, ¿no? Entonces, ejemplos de la Biblia tenemos bastante. El más notorio de todos, por cierto, es el de Israel. En Isaías, por ejemplo, capítulo 1, el profeta Isaías, encomendado por Dios naturalmente, dice lo siguiente: le está explicándole al pueblo, entregándole, ¿no es cierto?, el conocimiento, una admonición que Dios le entregó a él para que se la dijera al pueblo. Y el asunto en Isaías capítulo 1 dice así, de parte de Dios para Israel, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Eso es lo que me inspira ahora a conversar y lo que me inspiraba en el ejemplo, ¿no? ¿Qué sacaba esa persona con saber, haber pasado por el hospital, a lo mejor haber estado en el hospital, pero no sabía cómo llegar allá? No sabía cómo explicar para llegar allá. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y yo creo que este problema de pronto también nos puede pasar a nosotros. ¿Y por qué nos puede pasar a nosotros? Nos puede pasar a nosotros simplemente porque no tenemos entendimiento. Nosotros confundimos haber visto una cosa, haber pasado por ahí, pero no tenemos el entendimiento. Yo me acuerdo de un pastor amigo que en una de sus predicaciones le decía a la gente, y principalmente tomó a los niños para que el ejemplo resultara, porque la cosa era educarnos a nosotros. Entonces le dice, una cosa parecida a esto, ¿no es cierto? ¿Qué significa un alambre? Un alambre, y los niños levantaban la mano y todos sabían que era un alambre. Entonces, ¿tú estás seguro que sabes? Sí, pues, en mi casa, el papá, la mamá, qué sé yo, muchas explicaciones. Bueno, ¿de qué está hecho el alambre? Entonces, y en realidad ninguno de los jóvenes sabía, ¿no es cierto? Esa es la experiencia que tuve de una enseñanza que recibí en un estudio de un pastor. Entonces, pues, él le pregunta a la gente, ¿quién conoce un avión? Yo conozco un avión, varios conocían el avión. Yo también creo que conozco el avión porque los veo pasar por acá, por el cielo donde yo vivo. Pero el pastor le dice, ¿con qué funciona el avión? Y ahí empezaron los problemas para los niños, ¿no? Bueno, con benzina. No funciona con benzina. Con parafina. Bueno, ¿sabes? ¿Conoce un avión o no conoce? ¿Verdad? Porque me pueden nombrar algunos comandos del avión que está adelante ahí donde se sienten. El niño se queda callado. Entonces el pastor deduce, tú no conoces el avión. Tú lo has visto, pero no lo conoces. Entonces aquí ahora, esto yo lo quiero trasladar como comentario para ustedes en esta tarde, ¿no es cierto? ¿Cree usted que conoce la verdad de Dios? Yo creo que tiene la Biblia
ha leído varias partes, a lo mejor me está escuchando un predicador, ¿no es cierto? ¿Cree usted que conoce realmente la Biblia? Es importante. El pueblo de Israel, según decía el versículo de Isaías, ¿no es cierto? Dios le criticaba que no tenía entendimiento. ¿Pero qué es el entendimiento? El entendimiento es internalizar, ¿no es cierto? Un principio que tiene un conjunto de normas y valores establecidos a través de la socialización, ¿no es cierto? Viene el profesor de química y me entrega a mí me enseña a mí, ¿no es cierto?, un problema, un teorema. Si yo no lo comprendo, no lo entiendo, porque si yo lo entendiera, tendría en mi mente cómo lo hizo el profesor y a dónde quería llegar. Pero yo lo oía a él y sabía que tenía solución, pero no lo podía hacer. Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros internalizamos. Cuando internalizamos un principio determinado, ¿no es cierto? El principio determinado nos obliga a nosotros a actuar en virtud de. Y cuando usted conoce la Biblia y hay un principio sobre el cual usted no tiene mayor racionalidad, usted no conoce la Biblia. Eso hay que estudiarlo, ¿no es cierto? Bien. Este es importante. Nos podemos preguntar nosotros ahora, cuando el profeta Isaías dice, este pueblo no tiene entendimiento. Israel no tenía entendimiento. Dice, cuando ustedes ven el capítulo 9, el capítulo 9, 13, me parece que es de Nehemías, dice ahí, dice, sobre el monte de Sinaí descendiste. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, el profeta con el pueblo. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Está hablando de cuando se apareció Dios. Y les diste a este pueblo juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Notificástele el sábado tuyo santo y les prescribiste por mano de Moisés, tu siervo, mandamientos, estatutos y leyes. Y le diste el pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la piedra, y dijiste que entrasen a poseer la tierra que él había prometido. Por lo cual, alzaste tu mano que Dios se la iba a dar. ¿Qué tiene que ver esto? Eso tiene que ver que Israel tenía conocimiento, pero en realidad tenía entendimiento. Conocimiento es una cosa, entendimiento es otra cosa. Tenía Israel, indudable que tenía conocimiento, porque Dios estuvo con ellos en el monte Sinaí, le entregó todas las leyes, los mandamientos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Leamos Isaías en el capítulo 1 siempre, por ahí por el 3 o 4 adelante. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es una pregunta a su pueblo, al cual él lo rescató de Egipto, ¿no es cierto? Los llevó, los hizo heredar la tierra, les levantó un sacerdocio, les entregó el conocimiento para que toda su vida fuera felicidad. Pero aquí dice lo siguiente, está este Dios que le entregó todas estas cosas a Israel y se supone que Israel las entendió. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocausto de carneros y deseo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? Mire qué grande es esto, ¿no? Preguntarle a Israel, ¿quién demandó esto de ti? Pero ¿cómo podía preguntarle eso Dios a Israel si él se los había dado? Entonces se supone que ellos entendían lo que le daba. Entonces ahí está cómo nosotros podemos comprender lo que Dios quiere de nosotros, ¿no es cierto? Y lo que Dios quiere de nosotros está simplemente instalado en ese término, ¿no es cierto?, que se llama que asumamos el conocimiento de las cosas que leemos en la Sagrada Escritura.
Si de tal fuera así, estimados hermanos, nosotros no tendríamos esta cantidad de iglesias esparcidas por el mundo, esta cantidad de predicadores, algunos tan desvergonzadamente como los que actúan en la televisión, haciéndose ricos con el mensaje de la palabra de Dios, y la gente no conoce la palabra de Dios, ni le teme a Dios, porque si le temiera a Dios buscaría la verdad, ¿no? Dice, por eso es que es importante que nosotros podamos tener conocimiento de lo que verdaderamente podamos encontrar el camino, podamos tener respuestas de Dios, estimados hermanos. Eso es lo más importante. Imagínense los tiempos que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo momentos difíciles. No sabemos ahora en qué momento de la profecía estamos. Y hablamos de la profecía porque la profecía significa estos se salvan y estos se condenan. Nada más simple que eso. Y cuando nosotros leemos ese gran momento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que nosotros hablamos, dice, y la gente dice, todo estará un día delante de él, ¿cierto? Dice, y Dios separará a la multitud como el pastor, ¿no es cierto?, separa las ovejas de los cabritos. Y uno pondrá a la derecha y otro los pondrá a la izquierda. Y dirá a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué hizo eso? ¿Cierto? Significa eso de que esa gente, ¿no es cierto?, que Dios le permite esa grandeza de poder pasar, venid bendito de mi Padre y heredar el reino, tiene que haber sido cristiano, naturalmente, tienen que haber sido lectores de la Biblia y tienen que haber sido hacedores de la palabra de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Parece que la semana pasada estuvimos hablando de este hecho tan grande que se nos aproxima, que es la conmemoración, no es una fiesta, es la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que dejar esta inquietud, ¿no es cierto? Quiero dejar esta inquietud que tiene que ver con el 14 de abril de este año. Porque para nosotros ese día, ¿no es cierto?, murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el día que murió nuestro Señor Jesucristo fue un día miércoles. Eso lo aclaramos en el punto y naturalmente tenemos las direcciones de nuestras iglesias, tanto en los centros como acá en Santiago, donde usted puede enviar su consulta, si no quedó claro. Pero es importante eso, ¿no es cierto? Cuando lo tengo que repetir necesariamente, esto va a poder seguir en el estudio, cuando los fariseos le dicen, danos una señal de que tú eres verdaderamente el que. Y él les dijo, 3 días y 3 noches estaré yo como estuvo, ¿no es cierto?, aquel hombre en el vientre de la ballena, Jonás, ¿no es cierto?, así estaré yo en el seno de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia Católica, Apostólica Romana y el Imperio Romano en aquel momento, ¿no es cierto?, y ya no existe para ellos la Pascua, en primer lugar. Existe ahora la Semana Santa. Y la Semana Santa, como en la Semana Santa, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos lo crearon y lo pusieron en práctica, y la Iglesia Evangélica lo sigue al pie de la letra. Ahí es donde nosotros entramos en la preocupación de tener que aclarar estas cosas, ¿no es cierto?, que la gente entienda, ¿no es cierto?, porque por ese principio bíblico que creo que también lo mencioné una vez, es decir, ¿no sabéis que a quién presentáis vuestros cuerpos para servirle? ¿Ese es vuestro amo? Entonces aquí está esta cosa curiosa, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, de acuerdo al método de la enseñanza de la Biblia, del calendario de la Biblia, nos hacen a nosotros una fecha en un calendario lunar, como fueron dadas las fiestas santas de Dios, ¿cierto?, nos hacen entender, ¿cierto?, que el jueves, ¿no, mi hermano? El jueves 14 de abril es la fecha de la Pascua. Y la Iglesia Católica tiene el día viernes. Y el pueblo evangélico que alzaba sus manos, estoy recordándome del tiempo, ¿no es cierto?, de cuando se dividió
Martín Lutero, levantaban sus Biblias y decía, esto es la guía de nuestras vidas. Pero resulta que ahora nos lo está guiando la Biblia, porque eso era lo que le mostraban al resto de la iglesia. Lo está guiando el papá. Y la gente no entiende, estimados hermanos. Por eso que el concepto del entendimiento que he estado compartiendo con ustedes, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto. Nuestro Señor Jesucristo, yo creo que ustedes deben acordarse de este pasaje de San Juan capítulo 4, cuando para ahí en una ciudad determinada, ¿no es cierto?, y los discípulos van y entran a la ciudad, porque él no iba a entrar a una ciudad pecadora. Entran ellos y van a comprar las cosas, y entre tanto iban y volvían. En ese lapso se acerca al Señor Jesucristo la mujer samaritana. Y ahí empiezan, ¿cierto? Y le empieza a ella a explicar a él, ya una vez que se hayan identificado, qué es lo que hacen ustedes. Entonces, después de escuchar a la mujer samaritana, nuestro Señor Jesucristo dice en los versos 22 y 24 de Juan, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no dijo viene del papá? O va a venir del papá en el futuro, porque en ese tiempo ni siquiera existía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué dice la salud viene de los judíos? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ya en este tiempo de cuando él ya está ejerciendo su ministerio. Por la sencilla razón, ¿no es cierto?, que primero que todo, Jesús, que iba a ser la salud para el pecado de muerte de toda la humanidad, estaba ahí con ellos, ¿cierto? Y segundo, porque a ellos les fue entregado, ¿cierto?, los mandamientos y la ley de Dios, tal como dice el profeta Nehemías. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tener claro, ¿no es cierto? En la Biblia, toda la Biblia habla, ¿no es cierto?, de la fecha del nacimiento, porque eso fue una cosa importante para la humanidad. Entonces, dice aquí, dice, la hora viene, y la hora es, dice, le explica el Señor Jesús a la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No es cierto? La verdad, santifícalos, cuando oraba nuestro Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, oraba por la iglesia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, con esta misma situación tan grande? Porque el hecho de conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una cosa banal, no es como cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños, no. Tiene que ver con la salvación, la posibilidad de la salvación de toda la humanidad, de usted que me está oyendo, de mí que estoy hablando, ¿no es cierto? Fue esa oportunidad, si no nosotros nunca hubiéramos conocido siquiera la palabra de Dios. Por eso dice aquí, la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu. El concepto de la adoración en espíritu tiene que ver con qué espíritu, ¿no es cierto? Y no está hablando del Espíritu Santo. Mucha gente dice, no, no es el Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Dice, la adoren, dice, en espíritu. O sea, yo comprendo absolutamente en que estoy metido, que esta es la iglesia de Dios, que aquí se cumple la palabra de Dios. Y cuando usted está en una iglesia, ¿no es cierto?, que guardan el día domingo, ¿no es cierto?, está realmente racionalizando lo que pasó. ¿Usted a qué iglesia está? Tal vez de la iglesia metodista pentecostal, o tal vez del Ejército de Salvación. Pero bien, sus pastores, sus predicadores, le han explicado estas cosas con claridad, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas importantes. Imagínense usted la respuesta de Cristo a los fariseos en ese momento. Así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en la tierra, ¿no es cierto?, sepultado.
si Cristo estuvo menos tiempo que eso, si el personaje que estaba ahí hablando, porque los fariseos no creían que era el enviado de Dios. Entonces, si él no hubiera estado 3 días ni 3 noches, simplemente no era el Hijo de Dios, porque él mismo lo dijo. Entonces, grave. ¿Usted cómo ha sacado la cuenta? ¿No es cierto? Ha sacado la cuenta de que nuestro Señor Jesucristo murió un día viernes. Estuvo sepultado, ¿no es cierto?, la noche del viernes, el día sábado y la noche del sábado. O sea, estuvo en esencia 2 noches y 1 día. Entonces, Jesús el que adoramos no era Jesús. ¿Quién está equivocado? Está equivocado el que metió mano ahí, ¿no es cierto? El Papa Silvestre, me parece que no me acuerdo bien, ¿no? A lo mejor estoy equivocado en eso. Pero el Papa que aceptó, ¿no es cierto?, las insinuaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, del emperador romano. Ese es su Dios. A ese usted le obedece. Hemos llegado a extremos tan grandes que la iglesia adventista, ¿no es cierto?, que se siente orgullosa de guardar el sábado semanal, porque es lo único que guarda, ¿no es cierto? Cuando dice la palabra, guardaréis mi sábado y tendréis en reverencia mis santuarios, yo Jehová. Entonces, ¿por qué habla de mi sábado? ¿Está hablando de los 52 sábados del año? No, está hablando de la fiesta santa de Dios, ¿no es cierto? Entonces ellos ahora también van a estar juntos con la iglesia conmemorando la resurrección de Jesucristo el domingo. Y resulta que el domingo no estaba ahí. Cuando leímos en Juan 20, está claro. Entonces, por eso que es interesante que nosotros, estimados hermanos, tengamos el entendimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice, hermano? Dígalo usted nomás. Esa palabra es. Internalizar. Exacto. Cuando usted haga eso, con el concepto, no es oído, no es saberlo oído, es desintegrar el concepto que nos muestran y llegar a lo más profundo de esa esencia para poder comprender. Si estas son cosas tan fáciles, tan fáciles. Mire qué fácil. Yo soy Jesús y voy a estar 3 días y 3 muertos. Entonces el otro dice, no. Este es Jesús. Y estuvo 1 día y 2 noches. ¿Quién miente? ¿Él? ¿A quién le obedece? ¿Él? ¿A quién le cree usted? Al emperador Constantino le cree. Y le cree al Papa, le cree. Y usted es evangélico. O usted es metodista. Usted recibe el Espíritu Santo. Y no puede definir estas cosas. Ese no es ánimo de ofenderlo, estimados hermanos. El ánimo que me gustaría que ustedes también tuvieran, ¿no es cierto?, y nos enseñaran a nosotros. No es que estoy absolutamente seguro que no conocemos nada de Dios todavía, que hemos avanzado apenas 1 metro adentro de la verdad, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden haber avanzado otro metro y compartirlo con nosotros. No es la idea de afrentarlo aquí, no es la idea de molestarlo, sino declararle una verdad. Declararle una verdad, ¿no es cierto? Porque Dios dice, es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿No es cierto? Nosotros no somos espíritu, pero tenemos el espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre es necesario, ¿no es cierto?, que se apegue a la verdad y adore a Dios para que nuestras oraciones lleguen verdaderamente al trono de Dios, ¿no? Este es un punto importante y espero que sea importante para ustedes también. Quiero cerrar, ¿no es cierto?, esta conversación con la carta del apóstol Pablo en la 1 Corintios, en el capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, y no lo tomamos personal, lo que nosotros estamos hablando, no fui con altivez de palabra, no los queremos molestar, no queremos ofenderles. No nos creemos que seamos sabios. No fui con altivez de palabra o de sabiduría anunciado el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es lo que nosotros tenemos que comprender, porque la iglesia va por este camino y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no va por ese camino.
No, va por este otro camino. Cuando dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Por qué estás enseñando eso? ¿Que comprenden acaso cómo es la ley? Y ahí es donde yo digo, aquí está la falta de entendimiento. Porque la ley cambió con el tiempo. Cambió con el tiempo. Entonces ahora ha surgido la discusión, ¿no es cierto? Que nosotros somos guardadores de la ley, que la ley quedó clavada en la cruz. ¿Qué quedó clavado en la cruz? ¿Me puede explicar? Nosotros necesitamos saberlo, porque a lo mejor estamos en un error, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 es muy clara. Dice que todos los sacrificios, todos los lavamientos, todas esas cosas que tienen que ver con el santuario mundano, que usted lo puede leer en los capítulos 28 y 29 del libro de Números, esos quedaron abrogados, ¿no es cierto? Porque la salvación antes tenía que ver con que la persona que peca muere, y el que muere espiritualmente no tiene derecho a vivir. Entonces, para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor sacrificio? No podemos pensar que derramar la vida de un cordero o de cualquier sea más grande que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero yo no sé, no hay tan claro. Puedo estar equivocado. Yo no me pongo como el gran conocedor de la palabra de Dios, ni pongo a la iglesia como la gran conocedora de la palabra. Lo único que yo puedo decir de esta iglesia, desde el momento en que yo la dirijo, ¿no es cierto? He oído decir a los hermanos, y estoy muy de acuerdo con ustedes, es que el día que nos demos cuenta que estamos haciendo cosas que no corresponden, tenemos que cambiar. Y ahí se va a demostrar si somos verdaderamente hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, cuando han equivocado la ruta, tienen que volver a la ruta. ¿Y cuál es la ruta? Yo soy el camino. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo eso? Porque Él salió de su Padre. Entonces vino a nosotros y murió en la cruz. Y murió en pecado. Cristo murió en pecado porque cargó en el pecado de todos nosotros. ¿No es cierto? Y si Él no hubiese sido redimido, reconocido por su Padre, no habría resucitado. Esas cosas hay que racionalizarlas. Por eso, esto hay que entrar a lo profundo, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios. Hay que entenderlas como las cosas son, estimados hermanos, ¿no? Entonces, y ahí está el problema, por ejemplo, ahora de la iglesia de la fe y el perdón de Dios. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la gracia? Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que entender. Dice, me parece en Romanos capítulo 4, verso 3, por ahí dice, que estuve atento a pasar por alto mis pecados pasados. Cuando yo caminaba por el mundo a la mía nomás, a lo que yo creía que era, iba a la iglesia de vez en cuando cuando estaba asustado, oraba, y si no estaba asustado, no oraba, ¿no es cierto? Hasta que finalmente pude comprender la verdad, estimados hermanos, ¿no es cierto? Estando fuera me sentí un cristiano, estando fuera me sentí cerca de Dios. Yo me cachiporreaba, porque si no estaba guardando la palabra de Dios, no soy vivo. Por eso el principio de ejemplo os he dado, como yo anduve, vosotros debéis andar. Y no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas, como muchos de esos andan diciendo, como muchos de ustedes andan diciendo. No he venido a abrogarla, yo he venido a cumplir, porque si soy hijo de Dios, tengo que cumplir las ordenanzas de Dios. Y las ordenanzas de Dios que sacó Él, Dios el Padre, con su poder y su autoridad, como era el sacrificio animal, ya no corre, yo no puedo volver a resucitarlo. Entonces, estas cosas, estimados hermanos, a mí me preocupa que las conozcamos. Dice, no me propuse saber algo entre vosotros, sino saber lo que respecta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo, imagínense ustedes, fue un niño. Se creció al lado de su madre, en algún momento tuvo que haberse educado, lo que era la educación básica de la gente del pueblo de Israel, tiene que haberlo tenido, ¿no es cierto? Tuvo 15 años, tuvo 18. Ellos dicen, hay un escrito ahora que dice que a los 12 años Cristo desapareció y se fue a África, que no sé dónde se fue, yo no estaba por ahí. Entonces, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Pero resulta que a los 30 años, nunca me voy a olvidar yo de estar hablando con un joven de la iglesia
con un jovencito, y le digo, ¿qué edad tienes tú? 20 años. ¿Cuándo te vas a bautizar? No, aquí voy yo todavía tengo que alcanzar un título que estaba estudiando, me tengo que casar, tengo que formar mi hogar, tengo que arreglar mi vida. A mí me voy a casar. Ya. Fíjate, y no te da vergüenza, digo yo. Pero ¿cómo no da vergüenza si Jesús murió, se bautizó a los 30 años? O sea, que tú te estás comparando con Jesús. Quiere decir que hasta aquí tú eres una persona limpia, porque Jesús era una persona limpia. Ha sido obediente, ha guardado las leyes de Dios, porque eso le permitió esa libertad al Señor Jesús, de bautizarse a los 60 años, de recorrer el mundo, de conocer a la gente, cómo se manejaba la sociedad y sacrificarse por ello. Y enseñarle, tú no has hecho nada de eso. Ya debieras correr para bautizarte porque estás equivocado en tu concepto, ¿no? Entonces, esas son las cosas. El camino de Dios que tú vas a armar. Y aquí por cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, ya lo del sábado es sabido, ¿no es cierto? Gregorio dijo, es domingo. Después otro otro emperador que estuvo después, siguieron todos con la misma idea. Y después ya era una falta no obedecer la Iglesia Católica. A pesar de que esto entró en plena libertad, después era una falta. No debemos acordarlo, por ejemplo, el tiempo de Priscila y el tiempo de su compañero y Pablo se juntaron cuando echaron a los judíos, cuando Nerón echó a los guardadores de la ley, lo echó de Roma. Entonces, bueno, nuestro Señor Jesucristo más de una vez tuvo que salir arrancando, ¿no? Se arrancó y estas cosas. ¿Eso hacemos nosotros? No. Simplemente la iglesia dobló el brazo. La iglesia, encabezada por Martín Lutero y todos sus pajes después, adoptaron la misma fiesta de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hicieron de nuevo? Sacar, ¿no es cierto?, las imágenes, que fue una buena cosa. Y lo segundo, declarar la mugre de maldad y de pecado que había en Roma, ¿no es cierto? Entonces, bien eso. Pero no porque haga una cosa buena puede hacer 10 malas. La iglesia protestante en el mundo siguieron gobernando por el Papa. Bueno, increíble, por ejemplo, que existe la iglesia católica del Oriente, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que ellos no están de acuerdo con la iglesia católica apostólica romana, pero celebran la Navidad. Entonces, no tienen entendimiento. ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo nosotros aquí vivimos? Yo vivo acá, mi hermano me presenta en Santiago, porque esto en realidad corresponde a la región metropolitana, ¿no es cierto? Corresponde a la región de Santiago, pero yo estoy aquí en un campito, en un pueblo chico, mínimo, ¿no es cierto? Tenemos una pequeña iglesia, como lo tienen nuestros hermanos en el sur, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha entregado este conocimiento. Y como es tan grande y nosotros somos tan menos que nada delante de Dios, les pedimos a ustedes que conversen con nosotros, que nos digan la verdad. Y sigamos leyendo mejor aquí a Pablo. Dice, empero, hablamos de sabiduría de Dios. Aquí no estamos hablando de lo que ordena el Papa, ni lo que ordena Gregorio, ni ninguna cosa. Hablamos de sabiduría de Dios, entre perfecto y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Hablamos de la palabra de Dios que está escrita en la Sagrada Escritura. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha propuesto para aquellos que le aman. ¿No es cierto? ¿Ustedes aman a Dios? Bueno, cumplan lo que está aquí.
Cuando ustedes ven en Santiago, dice, ¿qué tal si a tu casa llega una persona y te dice, tengo hambre y tengo frío? Y usted le dice, ándate en paz, yo te bendigo, y no le dierais lo que es necesario. ¿Eso? Entonces nosotros, si nos decimos hijos de Dios, hagamos lo que Dios manda, para que cambie la humanidad, para que se pueda integrar la iglesia. Yo creo que sí. Yo creo que si la humanidad se convirtiera, ni siquiera tendríamos fin del planeta en ninguna de esas cosas que dice la Biblia, ni habría necesidad de nada, ¿cierto? Pero el hombre no. El hombre Dios hizo al hombre de hecho y él halló sus propios caminos, ¿no? Empero Dios lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él lo conoce, ¿cierto? Él sabe si para usted la religión es un pasatiempo. O sea, se siente bien con los hermanos, socializa con ellos, lo invitan, lo quieren, lo admiran cuando hace un buen sermón. Eso le gusta. A lo mejor por eso está acá. ¿Para qué vamos a hablar de los que están en el Evangelio, ¿no es cierto? Y tienen un buen sueldo, ¿no? Y no cumplen la voluntad de Dios. Porque si cumpliera la voluntad de Dios, hasta nosotros tendríamos que ayudarlo para que siguiera ahí viviendo, trabajando por la obra de Dios. Pero eso no pasa, eso no pasa. Incluso de pronto hay necesidades en la iglesia y hay gente humilde en la iglesia y no la acompaña. Entonces, estas son cosas que tenemos que entender, son cosas que tenemos que hablar. La sociedad está equivocada. No le echemos la culpa a Dios que no nos oye, porque Él a sus hijos los oye. Y si a mí no me oye, que yo no soy hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios. ¿Qué espíritu tiene usted? ¿Semana Santa o la Pascua? ¿Qué espíritu tiene usted? Aquí dice, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado. Cuando usted lee en el capítulo 23 del libro de Levítico, ahí, eso es lo que nos dio Él. Cómo debíamos adorarle, cómo debíamos servirle, y todo el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús, qué tipo de personas debemos ser, ¿no? Dice, la cual también hablamos, no con todas estas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí la gente cambia la palabra porque no quieren ofender a nadie, pero no tenemos que... La palabra de Dios no ofende. Dice aquí, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. No se ofendan por eso. Es una verdad. Un campesino va con su yunta de bueyes y no le dice dobla aquí, sino que le pega un pinchazo y ahí saben que tienen que doblar, ¿no es cierto? Pero nosotros, si tenemos el espíritu de Dios, ¿no es cierto?, debemos comprender, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locuras. Mire, que estar guardando estas fiestas que Jesús la abrió. ¿Dónde dice que la abrió? Dice, porque le son locuras y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Quisiéramos, estimados hermanos, que estas palabras no resulten ofensivas. No tienen por qué resultar ofensivas porque las leí de la Sagrada Escritura. Ahí está 1 Corintios 2, versos 13 y 14 por ahí. Ahí está esto escrito. Empiecen a leer todo el capítulo 2 de 1 Corintios y se van a dar cuenta ustedes, ¿no es cierto?, lo que Dios verdaderamente quiere, lo que Él nos quiere entregar su espíritu para que podamos racionalizar. Imagínense ustedes lo que le dice, cuando le dice a Israel, y imagínense, ¿cuánto costó Israel? ¿Cuánto costó Israel? ¿Cierto? ¿Cuánto costó usted? ¿Cuánto costé yo? Nosotros costamos la sangre del Señor Jesucristo. Hay un precio más alto que se paga por nosotros y nosotros debemos comprender esta verdad, ¿no es cierto? El hombre espiritual juzga todas las cosas, mas a él no es juzgado. Debemos tener cuidado que la sociedad no nos encuentre mentirosos.
hermanos, porque ellos van a estar fuera del sistema de Dios. Entonces, humildemente, la intención de nuestra iglesia, estimados hermanos, es apañar estas cosas que hemos aprendido y hemos estudiado tanto tiempo, y a su vez tener plena y amplia voluntad de recibir todos sus comentarios para ver dónde nos hemos equivocado, dónde estamos entendiendo mal la palabra, porque a lo mejor no tenemos esa grandeza de descubrir lo profundo de Dios, pero usted la puede tener, aceptamos, queremos oírlo, no queremos que, no lo estamos invitando a que es su iglesia y se venga acá, no, nada de eso. Estamos esperando que alguien nos escriba y nos diga, están equivocados, miren lo que dice aquí la palabra, miren lo que dice acá, y nosotros vamos a ver, ¿no? Que el Dios de paz les bendiga, que tengan ustedes una buena noche, una buena semana, y podamos juntarnos en la semana siguiente. Que el Señor les bendiga. Bien, estimados televidentes, sin duda un mensaje y un cierre mensaje importante en el cual lo invitamos a cada uno de ustedes a poder escribirnos. Si le gustó lo que hoy día escuchó a través de nuestro pastor, comparta este programa. El Evangelio tiene que llegar a todo el mundo y esa es una de las razones fundamentales porque la iglesia hoy en día está realizando este tipo de mensaje, lo de la página web. Sin duda, lo que hoy día se nos ha expuesto es algo que nos tiene que mover el piso, porque Dios sin duda ha llamado a su iglesia y también espera que cada uno de nosotros reaccionemos ante los tiempos que vivimos y principalmente ante lo que escuchamos. El Dios de paz bendiga a nuestro pastor, el mensaje y su palabra. No se olvide, antes de todo, visitar nuestras direcciones que son tan importantes. Vamos a invitar que se despida nuestro pastor de todos los que nos han escuchado en estos momentos. Pastor, por favor. El Dios de paz sea con ustedes, estimados televidentes. Verdaderamente para mí es preocupante que usted pueda sentirse, ¿no es cierto?, que nosotros estamos atropellando su libertad. El único interés nuestro es hablar la palabra de Dios como nosotros la entendemos. Y como favor le pedimos, ¿no es cierto?, que nos diga dónde nos equivocamos. Porque es importante, ¿no es cierto?, que los que Dios ha llamado no se pierdan. Porque ese es el principio de la palabra. Lo que Él llamó, ¿no es cierto?, Él los justificó, Él los perdonó, Él los hizo libres. Y tienen que ser parte de esta gran iglesia mundial que está en el mundo, ya en el tiempo de Malaquías, dijo la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que en todas partes se elevan delante de Dios presente limpio, o sea, se hacen las cosas como está escrita en la palabra de Dios, y ese es nuestro deseo y nuestra invitación para ustedes. Dios de paz les bendiga. Amén. Bueno, www.idnb.cl, el nuevo estudio está arriba, compártalo también, está muy interesante y así también. Si nos desea escribir, iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí puede escribir, ahí va a ser sin duda respondido su mensaje
y esperando en Dios que podamos tener todo una hermosa semana. Nos volvemos a encontrar nuevamente en otro programa de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, aquí por estas plataformas y por las redes sociales. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos encontramos en una próxima oportunidad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.